Bienvenidos nuevamente alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería en esta sesión de la Maestría en Ingeniería y Mantenimiento y Confiabilidad de la materia Mantenimiento basado en riesgo. En la sesión anterior vimos la introducción de este estándar o norma NORSON estándar que pues es el Z008 sobre análisis de criticidad para mantenimiento. ¿Qué veremos en esta sesión? Pues vamos a ver lo que es la descripción breve de esta metodología, el cual esta metodología tiene un sinfín de, de normas que se pueden aplicar, normas europeas, y cada norma europea tiene una metodología diferente, en la cual vimos la primera tarea sobre las normas internacionales. Una de ellas es la ISO 12100 y la que se refleja más y que vamos a ver en este apartado y recalca mucho lo que es el ANFE o el FMA, que es el de fallas de modos y efectos, en el cual pues recalca esta metodología para poder hacer un buen plan de mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo? Sigue siendo el mismo objetivo, que ustedes como alumnos conozcan la norma, esta estándar de análisis de criticidad para fines de mantenimiento y sus alcances. En lo general, este punto que retomo y hago hincapié aquí, que la evaluación de riesgos se utiliza como principio rector para decisiones de mantenimiento. No podemos hacer un plan de mantenimiento, un programa de mantenimiento, un instructivo, una guía, sin antes hacer un análisis o evaluación de riesgo. Y este estándar que estamos viendo describe cómo aplicar de manera eficiente esta metodología teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Uno, la clasificación de la consecuencia de la falla funcional de acuerdo a lo que se realiza en la evaluación de riesgo. B, la clasificación de la consecuencia, y eso hablamos de la jerarquización para darle la prioridad inmediata o posterior a un proyecto. La identificación de los modos y fallas, estimación de la probabilidad de fallas, las cuales se deben basarse en la experiencia operativa del equipo real. Es muy importante la experiencia que se tiene en la parte de la operación de un equipo para poder evaluar, primeramente identificar el peligro y evaluar los riesgos. Clasificación de consecuencias y factores de riesgos adicionales para la toma de decisiones centradas en el mantenimiento. Otro punto muy importante sobre la descripción de esta metodología es las funciones de seguridad. ¿Sí? Establecimiento de los requisitos funcionales para la seguridad basada en las evaluaciones de riesgos y los eventos accidentales. Es muy importante las estadísticas que se han visto o que se han reportado delante de un equipo, de un diseño, de un proceso. Por eso hacen muchos cambios de diseño. Puede ser la parte ergonómica, por la parte de que, pues, de acuerdo al retiro de una guarda, un ejemplo, pues ocasiona pues una proyección en el cual pueda ocasionar un accidente, y eso es lo importante, ver en las funciones de seguridad, aplicar controles o diseños, ¿sí? Que puedan mejorar que el equipo o el mantenimiento de ese equipo sean seguros. Una nota: la disponibilidad inherente en la función de seguridad deberían controlarse y documentarse, ¿sí? Tener un control de estadístico de las actividades o también de los accidentes e incidentes que han habido por la reparación de ese equipo. El desarrollo de la tasa de fallas
y la indisponibilidad del sistema debe usarse como base para cambiar intervalos de prueba y otras acciones de mitigación de riesgo. Bueno, en la parte de los equipos de procesos estáticos, uno de los puntos importantes sobre la metodología es establecer un programa de inspección para este tipo de equipo, ¿no? Cualquier equipo que se toma, un equipo, una bomba centrífuga, un DAF, una caldera, un compresor, ¿sí? Cuando estamos hablando de ese tipo de equipo, estamos hablando de todos los que ustedes puedan conocer. Y en este caso es necesario realizar la evaluación detalladas similares a un FMCA, que es el que conocemos como ANFE o ANFEC, que en castellano lo voy a mencionar, es el análisis de modos de fallos, ¿sí? Efectos y su criticidad, ¿no? Entonces, como lo mencionamos en la sesión pasada, que lo que es el ANFE o el FMA, pues es el análisis de modos de fallos y efectos, es una metodología cualitativa. Pues ya metiendo la parte del análisis de criticidad, pues ya es una metodología cuantitativa, ¿no? La metodología generalmente lo denomina RBI, que es la inspección basada en riesgo, y en este proceso requiere el conocimiento del mecanismo de daño relacionado a las propiedades del material, composición de los fluidos internos y el entorno operativo, consecuencia de las fallas, daños al medio ambiente y pérdidas financieras. Entonces, esa parte de la inspección que se puede hacer en cualquier equipo, se requiere de estos conocimientos para poder abordar el tema y tener controles que puedan servir para la mitigación de los riesgos. Uno de los objetivos y requisitos muy importantes, recalcando esta metodología, debe establecerse metas que comprometan la organización a un nivel ejecutable de actuación en cuanto al riesgo, la producción y el costo. Sí, es muy importante en el tema de la producción. A veces no tienen algún equipo en Macao, no tienen algún stop, no tienen algunas herramientas en stop, equipos en stop, y eso pues a veces pone en hacker la disponibilidad de la producción y también en el costo del producto. Los requisitos reglamentarios, qué norma se va a estandarizar, ¿sí? Lo que es también las condiciones técnicas de la instalación, el desempeño de los sistemas de seguridad y procesos críticos y la mejora del proceso general de mantenimiento. Entonces, toda esta parte, que es parte muy fundamental, ¿sí? Que son en la parte de las metas que se deben de comprometer la organización en caso de un plan de mantenimiento. La programación de mantenimiento, muy importante, a veces hay industrias que no cuentan con un buen programa de mantenimiento, el cual pues se debe de iniciar cuando se está diseñando, cuando está diseñando la planta, o en su caso cuando ya está en el área del proceso, se debe de hacer un programa de mantenimiento muy exhaustivo, requiriendo las partes del equipo, cuáles son que vamos a tener en stock, cuáles son los insumos que se tienen que utilizar, ¿sí? Y en la programación de un mantenimiento viene la parte de la identificación del efecto sobre la seguridad y la producción, ¿no? Siempre no afectando a la parte de la producción y también la integridad física del trabajador. Determina el riesgo para establecer el programa de mantenimiento en función al tiempo, realiza la clasificación de las consecuencias y deben identificarse las barreras de seguridad, la confiabilidad, requisitos definidos para la operación y un programa de pruebas para garantizar la funcionalidad, ¿sí? Una prueba a marcha para ver que todo lo que se realizó
sobre el mantenimiento mayor, no haya ningún problema cuando se vaya a echar a andar en operación el equipo. Informes, es muy importante. A veces toda la parte de un programa de mantenimiento, de acuerdo a lo que pueda hacer en una ISO 9000, por ejemplo, con documentos, procedimientos, o se cuenta con un software que administre todas las partes de mantenimiento, como es el SAP, en la cual se tienen que definir los KPIs, o sea, las metas que se van a hacer para ver el monitoreo y desempeño del mantenimiento. Muy bueno, ¿sí? Entonces yo creo que cada uno de ustedes que han implementado pues, un programa de mantenimiento, se pueda ver que en este caso cuentan con ustedes con objetivos, con KPIs, con algo que se pueda medir, ¿sí? Y en este caso se tienen que evaluar mensualmente versus al programa que ustedes eh, proyectan para a ver mensualmente o anualmente, ¿no? Entonces, esos KPIs que inicialmente pues se desarrollan al inicio del año y en el cual pues se tiene que hacer se hace la evaluación cada mes, ¿no? Entonces, el KPI es un indicador clave de rendimiento que es una métrica cuantitativa que muestra cómo tu equipo o empresa progresa hacia los objetivos de la empresa más importante. Y en esto pues se va midiendo pues el rendimiento y midiendo los objetivos que se te han plasmado del año, ¿no? Siempre y cuando ya teniendo la parte de la evaluación. Eh, la determinación del riesgo para establecer un programa de mantenimiento en función del tiempo. Realiza la clasificación de consecuencia, igual en el primer punto, de identificar las barreras de seguridad, que son las barreras de mitigación, la confiabilidad, requisitos definidos para la operación y un programa de pruebas para garantizar la funcionalidad, ¿no? Eh, Repitiendo la parte de las gestiones de riesgo, como ya lo mencionamos en diferentes sesiones anteriores y también en esta unidad, el riesgo se calcula con la ecuación riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia, ¿no? De esta manera podemos definir el nivel de riesgo por cada componente y por cada consecuencia específica para poder llegar al riesgo final. Un ejemplo, aquí hago un ejemplo para que tengamos una idea, ¿sí? En este caso de este ejemplo, es, por ejemplo, si tenemos una probabilidad de falla de 0.001 eventos al año y una consecuencia de 100.000 por evento, el riesgo será el producto de estos dos valores, con lo que tendríamos 100 pesos por año. Entonces, llevando la parte de la probabilidad por la consecuencia, sabemos, tomando la fórmula anterior, pues vamos a tener 100 pesos por año, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro y muy sencillo para que se podamos entender la importancia que tiene la mitigación del riesgo a un riesgo tolerable, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la falla, ¿sí? De la falla versus por la consecuencia que se tiene que hacer y el resultado, ¿no? En esta pequeña diagrama que vemos aquí sobre el proceso de RSM, pues vemos aquí los procesos de análisis de criticidad y en este caso pues lo dividimos en baja, lo que es en alta y lo que es media y en un mantenimiento genérico, pues un mantenimiento fácil porque es un riesgo tolerable y que se pueda
hacer con bajos controles o con bajo cuidado. Y en el caso de la alta y media, pues tenemos un análisis funcional que podemos utilizar el análisis de modos de falla, efecto y criticidad, que vimos anteriormente su definición, en la cual tenemos que identificar los modos de fallas, los peligros que se puedan ocasionar pues el equipo. Y en este caso se tiene que ya se identificó los modos de fallas y vamos a ver los efectos de las fallas, ¿sí? Y en este caso, la consecuencia de la falla, ¿sí? Entonces, que esto es igual a la frecuencia de la falla. Esto viene siendo un ejemplo sobre el tema del análisis de riesgo, que son el peligro, el riesgo, ¿sí? Y la parte de las consecuencias y la frecuencia, la exposición, ¿sí? A cuánto tiempo se realiza ese tipo de frecuencia de la falla. ¿Qué tal frecuente? Ocasional, raramente, cada semana, cada mes, ¿sí? Entonces aquí se ve en la parte de la frecuencia. Y en este caso de la frecuencia de la falla, ¿sí? Pues vamos haciendo que si es un alto riesgo, se tiene que aplicar un RCM y en este caso un plan de mantenimiento óptimo, exhaustivo, para la mitigación de estos riesgos, ¿no? Entonces, muy claramente, cuando se aplica un RCM, pues se hace un diagrama de decisión, puede ser un árbol de fallos, un árbol de fallos o otro tipo de metodologías para llegar, en este caso, las decisiones, toma decisiones y qué tareas de mantenimiento se tienen que seleccionar. Entonces, toda la parte de la descripción de esta metodología se va empleando a lo que es en la parte de las fallas, de las fallas que pueden haber un equipo X, sobre sus efectos, sus consecuencias. Entonces tenemos que identificar su falla, ¿sí? Para en este caso encontrar cuáles son, identificando las fallas, vamos a ver cuáles son sus efectos, cuáles son las consecuencias para aplicar una medida preventiva, que es el plan de mantenimiento. Entonces, es importante que cuando analizamos una metodología y sabemos cuál es la estructura del análisis de riesgo, estamos viendo quién me está hablando de esta metodología, ¿no? Una identificación de peligro, un análisis de riesgo, una jerarquización, una consecuencia, una frecuencia y el nivel de riesgo para hacer la jerarquización, y que es la parte de la frecuencia, y que esto pues voy a generar una medida preventiva, un control de seguridad. Y ese control de seguridad va ilícito a un plan de gestión, que es el plan de mantenimiento óptimo, que va de acuerdo al análisis de riesgo. Bueno, entonces, cuando es un riesgo alto, pues aplicamos lo que es el RCM y hacemos un diagrama de decisión y posteriormente seleccionamos las tareas que vamos a hacer de mantenimiento. Entonces, esa es la parte de la estructura que se debe de llevar, en donde hay otras metodologías, como lo vemos en el libro de, de, de maquinaria y equipo sobre los riesgos, que es un libro muy entendible y trae otras normas europeas en la cual pues nosotros podemos utilizar desde del ANFE o FMA, podemos utilizar otras normas, en la cual lo vamos a ver en la siguiente sesión para que ustedes conozcan cuáles son las directrices de uso de equipos de trabajo, ¿sí? Y qué debe de satisfacer esos requisitos en tema de salud y seguridad en el trabajo, y cuáles son la metodología que podemos utilizar, y basándose a la normatividad y la aplicación.
¿no? Entonces, toda esta parte importante en la cual recalcamos que el análisis de riesgo es la parte fundamental y base de decidir, de tomar decisiones, de hacer un programa de mantenimiento, hacer un plan. Entonces, eso es parte fundamental de la estructura de todo lo que estamos viendo en este estándar. Vemos por último esta imagen sobre el diagrama de metodología de análisis de modos de fallas y sus efectos, el FMA en inglés. Pues vemos primeramente con este logaritmo el inicio, ¿sí? El inicio. La ISO 12100 nos habla acerca sobre el tipo de diseño que tiene el equipo o la maquinaria, ¿sí? Que en la cual pues vienen todos los componentes de seguridad o los componentes que cumplen o no cumplen y que esto va a afectar el diseño del equipo y la maquinaria. Entonces tenemos que definir la intención que tiene el diseño con el proceso para hacer un análisis de riesgo, que es el análisis funcional, ¿sí? Y del análisis funcional, pues vamos a identificar lo que es los modos de falla, cuáles son los modos de fallas que tiene ese equipo, esa maquinaria. Y de eso hay que identificación, como lo vimos en el diagrama anterior, ver cuáles son los efectos, consecuencias de la falla, la jerarquización de riesgos y los efectos de consecuencias de fallas. Entonces, retomando y así resumiendo toda esta parte de la metodología, pues con la parte básica de este estándar nosotros podemos tomar decisiones de un programa óptimo de mantenimiento, un programa exhaustivo de acuerdo a las identificaciones de los modos de fallas. Hay que saber cuáles son sus efectos, en el caso de un análisis de eso cualquiera, las causas y consecuencias de la falla. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias de esa falla? Y el nivel de riesgo que es, por ejemplo, que es el que vimos en la fórmula, riesgo es igual por probabilidad por consecuencia. Esa multiplicación me va a un nivel de riesgo en la cual me va a servir para jerarquizar riesgos y la jerarquización de riesgos me va a servir a mí para tomar decisiones. ¿Sí? Si yo tengo un riesgo alto, en un mismo punto de un análisis, un riesgo alto y un riesgo bajo, pues yo voy a darle prioridad y tomar más decisiones a los que son de riesgo alto, ¿sí? O sea, los que deben de ser inmediatamente, ¿sí? Y dejar programado para cierto mes o un cierto el transcurso del año todos los que son de riesgo bajo. Entonces todo esto va de acuerdo sobre un análisis de riesgo y sobre la jerarquización, cuáles son los efectos y consecuencias de las fallas, de acuerdo, ya aplicando los controles. Entonces, esto es la importancia que tiene algunas metodologías que se va utilizando, como les comentaba anteriormente a una de las sesiones, cada uno de los procesos o actividades tienen una metodología muy diferente. Como por ejemplo, con una actividad no rutinaria, pues estamos manejando el AICT. El AICT no se puede manejar en proceso únicamente cuando sea una actividad no rutinaria por un trabajador directamente para cuidar la integridad física. Pero si estamos hablando de seguridad de proceso, vamos a hablar de la metodología WAT-IF y la metodología HACCP, ¿sí? Y el método FAI sobre actividades rutinarias y el BOCTAI para en el caso de logística, transporte. Entonces sí es muy importante recalcar que la parte fundamental de todos los procesos
es el análisis de riesgo. Hasta de tomar una decisión, por ejemplo, en la ISO 9001, manejamos un análisis de riesgo que se llama FODA, que es un análisis cualitativo, en donde veo fortaleza, tenemos oportunidades, debilidades y amenazas. Es un análisis de riesgo. Entonces estamos evaluando cualitativamente cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas. Y con esas fórmulas que podamos manejar de fortaleza más por debilidad o por amenaza, pues tenemos que aplicar controles para mitigar el riesgo. El riesgo, pues es el que se evalúa, se analiza de acuerdo a las actividades de cada uno de los departamentos. Si no tienen alguna duda sobre este tema o lo tienen, me pueden mandar vía WhatsApp de sus dudas, ejercicios que vamos a ver en el foro para que sea una participación de todos que tienen muy diferentes percepciones, diferentes disciplinas y pues nos vemos en la siguiente sesión.